Bien, queridos hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar esta noche. In nomine Patris et Filius Spiritui Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctum, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Veni Creator Spiritus mentes tuorum visita, imple superna gratia quae tu creasti pectora, Deo Patris et Gloria et Filio qui amor tui surrexit ac Paraclito in saeculorum saecula. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende nos in proelio, contra iniquitiam et insidias diaboli est presidium. Impere dili Deus supplicis deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtude in inferno detrude. Amén. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Hermanos, esta noche vamos a hablar de un tema que es importante en cuanto a la escatología, con J, sobre la antología de los 3 días de oscuridad. Y para esto, para que comprendamos, voy a dar algunos conceptos, particularmente el primero sobre el acto de Dios. Entonces, tienen ustedes en pantalla la temática esta noche, es los 3 días de oscuridad, la antología de los 3 días de oscuridad. Vamos a ver si puedo pasar esto así. El acto de Dios es el aspecto más espectacular del acto de Dios, que serán estos 3 días de oscuridad sobre toda la tierra. Es un acto en potencia y tiene que ver con toda la tierra. Y estos 3 días han sido anunciados por muchos místicos, a saber, por ejemplo, la Beata Ana Maria Taigi, Elizabeth Canori Mora, Rosa Colomba Asdente, Palma de Oria en Italia, el Padre Nectú en Bélgica, Santa Hildegarda en Alemania, Pere Lamy, Marie Baurdi, Marie Martel, Marie Julie Geny en Francia, San Pío, San Padre Pío de Pietrelcina, etc. Y estos nombres que acabo de listar no son exhaustivos, hay muchos más. Además, muchos santos de la Iglesia han profetizado durante siglos sobre el terrible castigo venidero de los 3 días de oscuridad, donde al menos la mitad o las 3/4 partes de la población mundial serán aniquilados por la justa ira de Dios. Recordando lo que nos dice San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 17 al 20, refiriéndose al profeta Joel, nos dice: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos verán sueños. Hasta sobre mis esclavos y sobre mis esclavas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, el día grande y célebre. Y acaecerá que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta versión es de la Biblia del doctor Straubinger, va a diferir particularmente de muchas Biblias hispanas. Esta es la traducción más cercana al original. Dicho eso, entonces,
como les había dicho, la lista que les acabo de dar de varios místicos no es exhaustiva. Hay muchos santos igual que los vamos a ver. Pues muchos santos han profetizado durante siglos sobre este terrible castigo venidero, no que tiene que ver con la justa ira de Dios. La Iglesia no nos obliga a creer en ninguna profecía en particular como una cuestión de fe, es decir, de fide, pero sí estamos obligados a creer que las profecías pueden darse incluso en nuestros propios tiempos, porque esto está en el Evangelio. Además, recordarán que el Espíritu Santo nos dice a través de San Pablo, no despreciéis las profecías, tomad lo bueno y desechad lo malo. El Espíritu Santo hablará muchos en los últimos días. Además, es lógico que cuando personas muy separadas en el tiempo y en el espacio han hecho una profecía idéntica, como está sucediendo hoy por hoy, de varios místicos, tanto en Polonia, México, Ecuador, Canadá, Alemania, etcétera, y cuando esta profecía en particular ha sido acompañada por otras predicciones que ya se han cumplido, y cuando la Iglesia ha reconocido la santidad de los místicos en cuestión, sería una necedad no creer que la profecía debe cumplirse. Y tal es el caso de los 3 días de oscuridad. Es un tema incluso tabú que muchos sacerdotes lo niegan a ultranza. Pero ¿de qué otra forma podríamos explicar, por ejemplo, que una mujer campesina analfabeta en Francia, en Bretaña, está describiendo lo mismo que otro místico, por ejemplo, en Alemania o México o Italia? La noción de los 3 días de oscuridad, como vamos a ver, tiene bases bíblicas. Voy a enumerar solo unos pocos ejemplos para que esto sea entendible. Vamos a ver en el Antiguo Testamento. Ustedes ven en la pantalla, pues, esta antología, el Antiguo Testamento, que es el inicio, la verificación en el Nuevo Testamento y la confirmación en la revelación privada. En el libro del Éxodo se menciona como una de las famosas plagas, recordarán, el castigo que a través de Moisés Dios aplicó al pueblo egipcio. Después dijo Yahvé a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya sobre la tierra de Egipto tinieblas que puedan palparse. Y es así que extendió pues Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto durante 3 días. No se veían unos a otros, ni se levantaba nadie de su sitio por espacio de 3 días, en tanto que los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Eso está en el libro del Éxodo, en el capítulo 10, versículos 21 al 23. Además, nos decía Yahvé que he aquí que ha llegado el día de Yahvé, el inexorable, con furor e ira ardiente, para convertir la tierra en desierto y exterminar en ella a los pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no darán más su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no hará resplandecer su luz. Entonces castigaré al mundo por su malicia y a los impíos por su iniquidad. Acabaré con la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los opresores. Haré que los hombres sean más escasos que el oro fino y los hijos de Adán más raros que el oro de Ofir. Por eso sacudiré los cielos y la tierra, se moverá de su lugar por el furor de Yahvé de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Ya nos recordaba el profeta Isaías en el capítulo 13, versículos 9 al 13. Dicho esto, veamos algo también del Nuevo Testamento. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su fulgor, los astros caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, nos dice San Mateo en el capítulo 24.
Pero en aquellos días, después de la tribulación aquella, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y los astros estarán cayendo del cielo, y las fuerzas que hay en los cielos serán sacudidas. También lo encontramos esto en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 13. Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra, ansiedad de las naciones, a causa de la confusión por el ruido del mar y la agitación de sus olas. Los hombres desfallecerán de espanto a causa de la expectación de lo que ha de suceder en el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Igual en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, el día grande y célebre. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 20. Bien, estas son algunas bases que les doy del Antiguo y del Nuevo Testamento. El día de la ira de Dios. Y vi, se nos dice en el libro del Apocalipsis, cuando abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de crin, y la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como deja caer sus brevas la higuera sacudida por un fuerte viento. Y el cielo fue cediendo como un rollo que se envuelve, y todas las montañas e islas fueron removidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los magnates, y los jefes militares, y los ricos, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre los peñascos de las montañas. Y decían a las montañas y a los peñascos: Caed sobre nosotros, escondednos de la fe, de la faz de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del furor de ellos, ¿y quién puede estar en pie? Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 al 17. También se menciona que abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y a causa del humo del pozo se oscurecieron el sol y el aire. Capítulo 9, igual del libro del Apocalipsis. Por tanto, existe un fundamento bíblico para dicha noción. Pero ¿podría ocurrir algo así en la actualidad? Eso es lo que muchos se están preguntando. ¿Qué es lo que dicen los santos y místicos acerca de ese acto de Dios? Veamos, por ejemplo, a la beata Ana María Taigi, quien murió en 1837. Ella era una mística con muchas visiones del futuro. Ella dijo que Dios enviará dos castigos. Los primeros serán guerras, revoluciones y otros males. El segundo será los 3 días de oscuridad. El aire será nocivo, la luz artificial será imposible. Solo las velas bendecidas arderán. Los fieles, nos recuerda esta santa, deben permanecer en casa rezando el Santo Rosario. Los enemigos de la iglesia perecerán. Aparecerán demonios. Entonces San Pedro y San Pablo nombrarán un nuevo papa. La iglesia se extenderá por todo el mundo. Ella predijo igual las dos primeras guerras mundiales de este siglo. 18 años después de su muerte, su cuerpo permaneció incorrupto y en perfecto estado de conservación, como si acabara de ser enterrada el día anterior. Voy a enumerar algunas de sus visiones del futuro, no en ningún orden. Dios enviará dos castigos, nos dice. Uno será en forma de guerras, revoluciones, que acabo de decirles, que se originarán en la tierra. El otro será enviado desde el cielo. Sobre toda la tierra vendrá una intensa oscuridad que durará 3 días y 3 noches. No se podrá ver nada. El aire estará cargado de pestilencia que reclamará principalmente, pero no solo, a los enemigos de la religión.
Será imposible utilizar cualquier iluminación artificial durante esta oscuridad, excepto las velas bendecidas. El que por curiosidad abra su ventana para mirar hacia afuera o deja su hogar caerá muerto en el acto. Durante estos 3 días, las personas deben permanecer en sus hogares, rezar el Santo Rosario y rogar a Dios por su infinita misericordia. En esta terrible ocasión, tantos de estos hombres malvados, enemigos de la Iglesia de Cristo y de su Dios, serán asesinados por este flagelo divino, y sus cadáveres quedarán alrededor de Roma y que serán tan numerosos como los peces que una reciente inundación del Tíber habrá llevado a la ciudad. Todos los enemigos de la Iglesia, tanto secretos como conocidos, perecerán sobre toda la tierra durante esa oscuridad universal, con la excepción de unos pocos, a quienes Dios pronto los convertirá. El aire estará infestado de demonios que aparecerán bajo todo tipo de formas horribles. Hasta ahí la primera profecía que nos dice Taiji. Después de los 3 días de oscuridad continua, los santos Pedro y Pablo, después de haber descendido del cielo, predicarán en todo el mundo y designarán un nuevo papa. Una gran luz destellará de sus cuerpos y se asentará sobre el cardenal, el futuro pontífice. Entonces el cristianismo se extenderá por todo el mundo. Naciones enteras se unirán a la Iglesia poco antes del reinado del Anticristo. Estas conversiones serán asombrosas. Los que sobrevivan deberán comportarse bien. Habrá innumerables conversiones de herejes que regresarán al seno de la Iglesia. Todos notarán la conducta edificante de sus vidas, así como la de otros católicos. Rusia, Inglaterra y China entrarán en el seno de la Iglesia. La religión será perseguida y los sacerdotes masacrados. Las iglesias serán cerradas, pero solo por un corto tiempo. El Santo Padre estará obligado a abandonar Roma. Hasta ahí las profecías de esta gran santa. De ahí tenemos a San Gaspar de Búfalo, que decía que él veía un mundo cubierto de cadáveres. Este santo, San Gaspar de Búfalo, quien murió en 1837, anunció que la muerte de los perseguidores de la iglesia ocurrirá durante estos 3 días también. Y dice, el que sobreviva a los 3 días tendrá la impresión de que es la única alma viviente en la tierra, porque el mundo estará cubierto de cadáveres. Este santo, San Gaspar, fundó a los misioneros de la preciosa sangre. Fue beatificado por San Pío X en 1904 y canonizado por el Papa Pío XII el 12 de junio de 1954. Su fiesta, como se indica en el martirologio romano, es el día de su muerte, el 28 de diciembre, pero no se lo ha incluido en el calendario romano general. Actualmente, la fiesta de San Gaspar del Búfalo se celebra el 21 de octubre. A pesar de que hay pocas profecías de este santo, él también confirmó que el diablo atacaría a Cristo crucificado y que sería necesario una vez más defender las glorias de la cruz. San Gaspar también declaró una profecía de que habrá un castigo de los terribles 3 días de oscuridad y recomendó la devoción a la preciosa sangre de nuestro Señor para la protección en estos tiempos de tribulación. La muerte, decía, de los perseguidores impenitentes de la Iglesia durante estos 3 días de oscuridad será tremenda. El que sobreviva a la oscuridad y al miedo de estos 3 días pensará que estaba solo en la tierra por el hecho de que el mundo estará cubierto en todas partes con cadáveres. Esto lo podemos encontrar en varios
libros, en varias historias de los santos. También tenemos a María de Jesús crucificado. Ella nos recordaba que solo un cuarto de la humanidad sobrevivirá. Esta santa nació en Galilea y murió joven en el Carmelo de Belén en 1878. Dijo que durante estos 3 días, las personas que han seguido el camino del mal perecerán. Solo una cuarta parte de la humanidad sobrevivirá. El padre Brunot, en su libro Mariam, la pequeña árabe, sintetiza las claves de su santidad. Él dice, la vida de María fue marcada por 3 consignas muy importantes, que en realidad son las que constituyen el milagro de su vida: la conciencia de su miseria, el ardiente deseo de vivir en la voluntad divina y la primacía del amor. Ella experimentó la transverberación del corazón, al igual que lo tuvo su madre Santa Teresa de Jesús, herida de amor en el corazón por su esposo. Cuando murió ella, sacaron el corazón de Mariam para llevarlo al Carmelo de Pau y vieron la herida física. Tenemos otra santa, Elisabetta Canori Mora. Ella, que murió en 1825, nos habla sobre los rayos, los terremotos y las últimas masacres que son terribles. Y dice que los buenos católicos serán separados de los falsos cristianos. Ella nació en Roma el 21 de noviembre de 1774. Era hija de aristócratas, Tommaso Canori y Teresa Primoli, una entre 12 hijos. 6 de estos niños murieron cuando eran bebés. Una de sus hermanas era Benedetta, pero ella fue bautizada el 22 de noviembre con el nombre de María Elisabetta Cecilia Gertrude. Era amiga de la beata Ana María Taigi, quien también estaba dotada de visiones y profecías que acabamos de revisar. El 17 de junio de 1814, Elisabetta Mora regresó de la iglesia y tuvo una visión en la que vio al difunto Papa Pío VI, quien le dijo que estaba en el purgatorio por negligencias cometidas en su pontificado. Imagínense. Sus visiones son del castigo futuro debido a la corrupción de la iglesia. Ella decía que se harán pactos contra la iglesia, que el infierno se soltará para destruir a los malvados, aquellos que han participado en la destrucción de la iglesia. Habrá lugares de refugio para los fieles católicos. San Pedro elegirá al nuevo papa, aquí coincide con Ana María Taigi. También dice que después de la gran devastación de la iglesia y de la tierra, la iglesia se renovará y todos se convertirán a la iglesia católica. En 1816, esta beata visionó un tiempo en que toda la naturaleza convulsionaba, el mundo perdía su ordenamiento normal y se colmaba de las calamidades más terribles que pudiera imaginarse. Ella decía que esto será algo tan lamentoso y atroz que precipitará al mundo a las profundidades máximas de la desolación. Ella vio, por ejemplo, que el cielo se tornaría de un color azul mórbido que aterrorizaba a quien lo veía. Un viento oscuro, decía, soplaba por todo sitio. Un griterío desapasionado pero lamentoso llenaba el aire, tal y como el terrible rugido de un león feroz, y que resonaba sobre toda la superficie de la tierra con ecos que se escuchaban en todo lugar y que helaban la sangre. Todos los hombres y los animales se llenaban de terror. El mundo entero convulsionaba y unos a otros se asesinaban sin piedad. Los demonios quedarían sueltos. Eso es lo que nos dice esta gran santa.
Luego tenemos a otro santo contemporáneo, bueno, si no tan contemporáneo, pero de nuestros tiempos, el gran santo Padre Pío de Pieltrechina. Él decía que la hora del castigo está próxima, que habrá grandes temporales, tempestades, truenos, lluvias ininterrumpidas, terremotos que cubrirán la tierra. Y él manifestó que por espacio de 3 días y 3 noches, una lluvia ininterrumpida de fuego seguirá entonces para demostrar que Dios es el dueño de la creación. Muchos no saben que el Padre Pío, entre tantos dones, tenía uno muy especial, el de la profecía, y el mismísimo Señor Jesucristo se comunicaba con él. Y en una carta de 1959 que la dirigió a su superior, el Padre Pío le cuenta o le hace la revelación de lo que le dijo Jesús o la revelación que le hace nuestro Señor sobre el fin del mundo. Esta epístola atribuida al Padre Pío es bastante larga y llena de mensajes, así que voy a tomar solo un extracto de lo que se refiere a los 3 días de oscuridad. Estos son tomados del libro de Renzo Bacchera que se llama Il Grandi Profeti en italiano. Dice, cosas terribles vendrán. Ya no puedo interceder por los hombres. La piedad divina está a punto de terminar. El hombre había sido creado para amar la vida y terminó destruyendo la vida. Prepárese para vivir 3 días en total oscuridad. Estos 3 días están muy cerca. Y en estos días permanecerán como muertos, sin comer ni beber. Luego la luz volverá. Pero muchos serán los hombres que no la verán más. Mucha gente escapará asustada, correrá sin tener una meta. Dirán que hay salvación al oriente y la gente correrá hacia el oriente, pero caerá en un acantilado. Dirán que al occidente y que allá hay la salvación y la gente correrá, pero caerán en un horno. Vosotros sois como hormigas, porque vendrá el tiempo en que los hombres se quitarán los ojos por una miga de pan. Los negocios serán saqueados, los almacenes serán tomados en asalto y destruidos. Pobre será aquel que en esos días oscuros se encontrara sin una vela, sin una jarra de agua y sin lo necesario por 3 meses. Hasta ahí lo que manifiesta el Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad. Pero tenemos a la madre de todas las profecías, como lo llamaba Juan Pablo II, Nuestra Señora en La Salette, en Francia. Es una aparición aprobada por la Iglesia. La Santísima Virgen se apareció a 2 niños el 19 de septiembre de 1846 y les comunicó un secreto. Fue publicado este con el imprimato del obispo de Lecce en 1922. Este fue dado a conocer en su totalidad por el Vaticano. Voy a leer parte de este secreto. Abro comillas. Dios va a castigar al mundo de una manera jamás vista. Nadie podrá escapar. Las iglesias serán cerradas y profanadas. Los sacerdotes y religiosas serán perseguidos. Los libros malos abundarán. Muchos sacerdotes se alejarán de la fe verdadera y hasta obispos. El demonio tendrá sus iglesias que le darán culto. Reinará el materialismo, el ateísmo y toda clase de vicios. Parecerá que Dios se haya olvidado de la humanidad. Todo parecerá perdido. Entonces Jesucristo, en un acto de su justicia y su gran misericordia para los buenos, dará orden a sus ángeles que todos los enemigos sean exterminados. Caerá fuego del cielo, el sol se oscurecerá. Los perseguidores de la iglesia, las personas dadas al pecado, perecerán y la tierra parecerá un desierto. Hasta ahí lo que tiene que ver con los 3 días de oscuridad que nos profetizó la Santísima Virgen María en la Salet.
Tenemos también a otra beata, Elena Aiello, que ella nos habla del azote más terrible. Debe estar aquí, ella. La beata Elena Aiello, quien murió en 1961, dijo que el terrible flagelo nunca antes visto durará 70 horas. Los malvados serán pulverizados y muchos se perderán en la obstinación de su pecado. El 2 de marzo de 1923, el primer viernes del mes, tuvo lugar por primera vez un evento que se repetiría todos los años hasta su muerte. Por la mañana, después de la Sagrada Comunión, una voz interna le anunciaba de antemano un nuevo tipo de sufrimiento elegido para ella por el Señor. Con respecto a toda la sangre y sufrimiento que ella experimentaba, nuestro Señor se le apareció y le explicó que fue Él quien la hizo sufrir, que ella debe ser su víctima para el mundo, que Él le daría las heridas de su pasión, que serían visibles para todos. El cuarto viernes de marzo, Elena encontró las mismas llagas en su cuerpo. Entonces Jesús le dijo: tú también debes ser como yo, porque debes ser víctima de tantos pecadores y satisfacer la justicia de mi Padre para que se salven. Satanás reina y triunfa en la tierra. Mira cuántas almas caen en el infierno. Mira cuán altas son las llamas, y las almas que entran como copos de nieve parecen brasas transparentes. Cuántas chispas, cuántos gritos de odio y desesperación, cuánto dolor. Mira cuántas almas sacerdotales. Mira el signo de su consagración en sus manos translúcidas, ya que ella veía en la palma de sus manos la señal de la cruz que brillaba. Y ahí juntamente Nuestra Señora le dice: qué tortura, hija mía, para mi corazón materno. Qué triste es ver que los hombres no cambian. La justicia del Padre exige reparación, de lo contrario, muchos se perderán. Mira cómo arderá Rusia. Y la hermana dice: ante mis ojos se alza un inmenso campo cubierto de llamas y humo. Las almas se han sumergido allí como en un mar de fuego. Y este fuego, dice la Virgen, no será obra de hombres, sino que será encendido por los ángeles. Por lo tanto, pido oración, penitencia y sacrificio para poder actuar como mediador de mi Hijo para salvar almas, nos decía la Santísima Virgen María a través de esta santa. Una nota: que en los 3 días de oscuridad, los malvados serán aplastados y cortados de la faz de la tierra. Muchos se perderán porque se endurecerán en el pecado. Es entonces cuando veremos el poder de la luz en la oscuridad. El Señor a través de ella dice: me inclino sobre el mundo y rompo la justicia de Dios, de lo contrario, estas cosas se harían ahora. Debes rezar, dice María Santísima, y hacer sacrificios para que los hombres regresen a Dios, y mi inmaculado corazón, mediador entre Dios y los hombres, entonces al menos parte del mundo se salvará. El mundo ya no merece perdón, sino fuego, destrucción y muerte. Hasta ahí la Santísima Virgen María. Y luego nuestro Señor continúa y le dice: se necesita mucha penitencia y oración por parte de los fieles para mitigar el merecido castigo que está cerca ahora, y solo se retrasa por la intervención de mi Santa Madre, quien también es la Madre de todos los hombres. El castigo que limpiará toda la tierra del mal está cerca. La justicia divina exige venganza por las muchas ofensas y todo el mal que cubre la tierra. Nada más será tolerado. Los hombres, en su terquedad, se endurecen en sus errores y por lo tanto ya no se vuelven a Dios. La gente ya no se somete a la iglesia, desprecia a los sacerdotes porque algunos de ellos son escandalosos. Escucha atentamente lo que estoy diciendo y anuncia a todos. Mi corazón está triste por tantas aflicciones que amenazan al mundo.
La justicia de nuestro Padre Celestial se ofende gravemente. Los hombres persisten en vivir en sus pecados. El mundo se ha sumido en una corrupción inimaginable. Los que gobiernan se han convertido en verdaderos demonios encarnados y mientras hablan de paz, preparan las armas más mortales para destruir pueblos y naciones. Tenemos a otro instrumento de Dios, Cristina Agbo, de 12 años, en Aokpe, un área remota de Nigeria, que confirma que vio a Nuestra Señora en 1994 hasta el 95 y dijo que durante el tiempo de los 3 días de oscuridad, los demonios actuarán con más furia. Pero gracias al rosario, Satanás no puede vencer a los fieles. Nuestra Señora le dijo, nada iluminará más que las velas benditas. Esta niña cristiana vio vientos violentos, truenos y un terremoto. La Virgen María se aparece desde octubre de 1992 a esta niña en 12 años. En el primer mensaje recibido de Nuestra Señora a Cristina le dice, soy el refugio de los pecadores. Vengo del cielo para ganar almas para Cristo y para proteger a mis hijos en mi inmaculado corazón. Lo que quiero de ti es que reces por las almas del purgatorio, por el mundo y para consolar a Jesús. Todo lo que he resumido en esta noche deberá servir para que podamos meditarlo, interiorizarlo. Muchos se preguntarán, ya que tenemos esa tendencia, ¿y cuándo sucederá todo esto? La clave está en la misma Sagrada Escritura, que nos dice, sabiendo ante todo que en los últimos días vendrán impostores, burlones, que mientras viven según sus propias concupiscencias dirán, ¿dónde está la promesa de su parucía? Pues desde que los padres se durmieron, todo permanece lo mismo que desde el principio de la creación. Se les escapa, porque así lo quieren, que hubo cielos desde antiguo y tierra sacada del agua y afirmada sobre el agua por la palabra de Dios, y que por esto el mundo de entonces pereció anegado en el agua, pero que los cielos de hoy y la tierra están por esa misma palabra reservados para el fuego, guardados para el día del juicio y del exterminio de los hombres impíos. A vosotros, empero, carísimos, no se os escape una cosa a saber, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. No es moroso el Señor en la promesa, antes bien, lo que algunos pretenden ser tardanza, tiene él paciencia con ustedes y conmigo, no queriendo que algunos de nosotros perezcamos, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Pero el día del Señor, nos recuerdan los apóstoles, vendrá como ladrón, y entonces pasarán los cielos con gran estruendo, y los elementos se disolverán para ser quemados, y la tierra y las obras que hay en ella no serán más halladas. ¿Debemos aguardar el día del Señor? Sí, pues todo ha de disolverse. Así, ¿cuál no debe ser la santidad de nuestra conducta y piedad? Para esperar y con nuestra oración y con nuestros gemidos apresurar la parucía del día de Dios, por el cual los cielos encendidos se disolverán y los elementos se fundirán para ser quemados, pues esperamos también, conforme a su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habite la justicia. Nos recuerda la segunda carta de San Pedro en el capítulo 3. Y debemos estar atentos porque el Señor vendrá como un ladrón. Y ante todo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante tanta zozobra? O lo que siempre hemos repetido, permanecer en estado de gracia, ir a los sacramentos, ir a la Santa Misa de siempre. Ya sé que no es posible hoy para la mayoría
de los verdaderos católicos durante este eclipse de la Iglesia profetizado por Nuestra Señora, asistir a la misa, pero se puede rezar el Santo Rosario todos los días. Eso sí, obtengan algunas velas de cera de abejas y bendíganlas. No compren velas blancas ordinarias, no están hechas de cera de abejas. Oremos por la libertad y la exaltación de la Santa Iglesia. Repitamos todos los días la oración de la coronilla a San Miguel Arcángel que compuso su santidad el Papa León XIII después de que presenció esa visión aterradora del poder de Satanás. Usemos el escapulario marrón y la medalla milagrosa. Neguémonos a algunos placeres legítimos y entretenimientos. Muchas de las personas santas que han profetizado este castigo insisten en todo lo que les acabo de decir. Comamos con moderación y frugalidad para mantener la vida adecuadamente. Pensemos en los alimentos como si fueran medicamentos. En general, hagamos mucha caridad y llevemos una vida ascética y de abandono en la divina providencia. Bien, hermanos, esto es lo que he querido compartir con ustedes sobre la antología de los 3 días de oscuridad, ya avisada desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y por muchos místicos, santos y profetas. Bueno, Dios les pague por todo, estemos unidos en oración y ya nos contactaremos con ustedes para los administradores y sigan adelante con una fe viva en Dios. Así que Dios les bendiga. Hasta pronto.